Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de esta semana, donde vamos a hablar sobre los tratamientos superficiales de alto desempeño. Cuando hablamos de tratamientos superficiales, siempre lo primero que se nos viene a veces a la mente es hablar, pues, o pensar en una solución básica, en una solución que se utiliza en vías de bajo volumen de tránsito, o en algunos casos inclusive en una solución que es muy utilizada de repente para aplicación en bermas o tratamientos de algunas carreteras, algunas vías locales, algunas vías que no son de gran importancia, ¿no? Sin embargo, eso no es del todo cierto, pues podemos realizar tratamientos superficiales de alto desempeño, es decir, podemos realizar tratamientos superficiales en vías con altísimo volumen de tránsito, vías que pueden estar sometidos a grandes volúmenes de carga y también de número de vehículos, ¿verdad? Entonces, tanto tráfico como en peso podemos trabajar con este tipo de aplicaciones, pero bajo ciertas condiciones, y eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Hoy día vamos a hablar entonces sobre estos tratamientos superficiales de alto desempeño que están orientadas a ser utilizadas pues como una solución en aquellas vías que están sometidas a alto volumen de tránsito y a alto peso vehicular que puede pasar sobre esta vía o carretera. Muy bien, entonces, ¿a dónde estamos enfocándonos cuando hablamos de tratamientos superficiales de alto desempeño? Nos enfocamos pues a una tecnología que utilizamos como política de mantenimiento de vías de alto volumen de tránsito. ¿Ok? Entonces ese es el enfoque principal en tratamientos superficiales de alto desempeño. El enfoque en el mantenimiento, conservación o inclusive en la rehabilitación de pavimentos de alto volumen de tránsito. Entonces, ¿en qué se diferencian estos tratamientos superficiales de alto desempeño con los tratamientos superficiales estándar o los que normalmente utilizamos en el día a día en la ingeniería de pavimentos? En lo que se diferencian básicamente es que estos tratamientos superficiales de alto desempeño se realizan teniendo como base asfaltos modificados, ya sean con polímeros o asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos. Entonces ahí está la diferencia principal, porque normalmente los tratamientos superficiales a donde nosotros nos enfocamos o estamos acostumbrados a utilizar en nuestro día a día son aquellos tratamientos superficiales donde el ligante asfáltico más utilizado pues son las emulsiones asfálticas, ¿verdad? Sin embargo, antiguamente utilizaban también los asfaltos diluidos. Yo sé que en algunos países, en algunos lugares, todavía se utilizan los asfaltos diluidos en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, la mayoría, creo yo, utilizan ya las emulsiones asfálticas debido a la gran versatilidad que estos materiales tienen, ¿no? Pero si nosotros estamos hablando ya de soluciones de alto desempeño para vías de alto volumen de tránsito, ya nosotros no podemos pensar en ese tipo de ligantes. Nosotros tenemos que pensar en ligantes asfálticos modificados con polímeros o asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos. Y en esto la pregunta será, oye, pero cuando nosotros hacemos tratamientos superficiales utilizando las emulsiones, estas emulsiones prácticamente pues las colocamos a una temperatura de unos 50-60 grados en función de la viscosidad de la emulsión. Esto fluye muy rápidamente, podemos colocar agregados húmedos y una serie de características que nos permiten hacer muy fácil esta solución. De repente se preguntan pues si en estos casos con estos materiales puede ser similar. La verdad, déjenme decirles que en estos tratamientos superficiales de alto desempeño la diferencia es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque primeramente, si bien es cierto, las emulsiones permitían el uso de agregados húmedos, ¿verdad? Estos no permiten el uso de agregados húmedos. Para realizar estos tratamientos superficiales de alto desempeño con asfaltos modificados con polímero o caucho, primeramente tenemos que tener en consideración que estas aplicaciones se hacen a temperaturas muy elevadas, temperaturas normalmente en torno de los 180 grados, ¿correcto? Entonces estamos hablando de temperaturas bastante elevadas. Y segundo, que como estas soluciones son soluciones prácticamente en caliente, donde el asfalto está a alta temperatura para poder mantener una viscosidad adecuada para realizar este tipo de aplicación, el agregado tiene que estar completamente seco. ¿Ok? Entonces no permiten humedad este tipo de soluciones. Y por otro lado, el agregado tiene que estar completamente libre de polvo. ¿Por qué? Porque las partículas de polvo actúan como un antiadherente. Entonces hay dos condicionantes diferentes a los que de repente pues estamos acostumbrados en la ejecución de los tratamientos superficiales con emulsiones. Entonces esas
dos particularidades o esas dos diferencias grandes en el agregado están en que estos tienen que estar completamente limpios, libres de polvo, ¿correcto? Y completamente secos. ¿Ok? Entonces es la gran diferencia en este tipo de aplicaciones de tratamientos superficiales de alto desempeño con respecto a los agregados. Si hablamos con respecto al ligante, ¿cuál es la diferencia? Ya estamos diciendo que acá trabajamos con ligantes asfálticos modificados con polímero o modificados con caucho molido de neumáticos, y en este caso, obviamente, la gran diferencia está en las altas temperaturas a las cuales se realiza este tipo de aplicaciones, debido a que nosotros necesitamos tener una viscosidad adecuada para poder realizar esta actividad. ¿Ok? Entonces, esos son los dos materiales. Pero en los últimos años en los países también han empezado a aparecer otro tipo de ligantes, que es un ligante en realidad también conocido como híbrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos ligantes asfálticos híbridos acaban aprovechando lo mejor que tienen los polímeros, que son justamente las altas recuperaciones elásticas, el tema de ser muy elásticos y de ser muy versátiles en su uso, sumado a las características del caucho molido de neumático que le da pues en función a la viscosidad. Entonces acabamos aprovechando la gran elasticidad que tienen los polímeros elastoméricos y la gran viscosidad que se puede obtener a través del uso del caucho molido de neumáticos, ¿correcto? Entonces acabamos utilizando estas fortalezas de ambos modificadores para acabar teniendo un ligante asfáltico modificado adecuado para este tipo de aplicaciones de alto desempeño. Muy bien, entonces si nosotros hablamos, por ejemplo, pues de estos tipos de ligantes que estamos acostumbrados a utilizar y que normalmente son ligantes de alta viscosidad, ya de por sí todo asfalto modificado tiene viscosidades elevadas, obviamente si hablamos de asfalto caucho es un asfalto con muchísima mayor viscosidad. Entonces las características que presentan estos ligantes primeramente es esa alta viscosidad. Tanto el asfalto modificado con polímero como el asfalto modificado con caucho molido o el híbrido presentan altas viscosidades. ¿Ok? Estos asfaltos también presentan recuperaciones elásticas bastante considerables. Normalmente un asfalto modificado con polímero va a estar pues con una recuperación elástica normalmente superior al 75% o al 85%, dependiendo de las características del proyecto. Y podríamos tener incluso asfaltos modificados con polímero con recuperaciones elásticas superiores al 90%. ¿Correcto? En el caso de los asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos, estas recuperaciones elásticas normalmente suelen ser un poco menores debido a las altas viscosidades que estos presentan. Normalmente, ¿cuánto? De acuerdo a las especificaciones, nos dicen que superiores a 60%, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de asfaltos que tienen alta viscosidad y asfaltos que tienen una muy buena recuperación elástica o una excelente recuperación elástica. ¿Correcto? A esto hay que sumarle que estos asfaltos modificados acaban siempre pues mejorando estas características de adhesividad con los áridos. Entonces el hecho de tener un asfalto modificado acabamos teniendo pues un asfalto que tiene mayor afinidad con los áridos y un asfalto que nos va a generar una mejor adhesividad con los áridos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tratamientos superficiales de alto desempeño y estamos viendo estos tipos de ligantes, a veces surge el tema de la pregunta, pues oye, ¿y cuál elijo? ¿Hago con asfalto modificado con polímero? ¿Hago con asfalto modificado con caucho molido de neumáticos? ¿Hago con el híbrido? ¿Cuál es mi mejor opción? O sea, ¿cuál de los ligantes asfálticos es el que tengo que elegir? A veces existe uno se cuestiona y empieza a hacer esa pregunta, ¿verdad? Entonces, la verdad que uno puede escoger cualquiera, puede escoger ambos, o sea, no hay ningún problema. Por eso es que inclusive nos da la posibilidad de usar uno u otro, ¿no? El tema más que todo está en ver cuáles son los equipos que disponemos en el proyecto para poder utilizar una u otra tecnología. No tanto por el tema de que cuál de estos asfaltos puede ser mejor en términos de desempeño para uno u otro proyecto. El tema va más a los procesos constructivos, al tema de los equipos que yo dispongo en el proyecto para poder realizar una u otra aplicación. ¿Correcto? Obviamente, si nosotros hablamos, por ejemplo, en términos de facilidad, decimos, oye, ¿y qué resulta mucho más fácil? Probablemente un asfalto modificado con polímero pues es lo más fácil. ¿Por qué? Porque un asfalto modificado con polímero es mucho más estable, tiene una viscosidad mucho más manejable, ¿no? Todo ello. Entonces, pues resulta muy simple desde el proceso constructivo, desde el punto de vista constructivo. Sin embargo, un asfalto modificado con caucho molido de neumáticos obviamente necesita un proceso de agitación, ¿no? ¿Para qué? Para poder mantener esas propiedades de la forma correcta y todo ello. Las viscosidades son más elevadas, entonces se trabaja con temperaturas normalmente un poquito mayores. Entonces, esas características a veces nos puede traer
algunas consideraciones a más a tener en el proyecto. Pero en resumen, con ambos materiales podemos obtener excelentes resultados en la ejecución de estos tratamientos superficiales de alto desempeño, inclusive si nosotros optamos por utilizar los híbridos que hemos comentado, porque finalmente en los híbridos estamos sacando lo mejor de ambos, ¿no? Estamos sacando la recuperación elástica de uno de ellos y la trabajabilidad, claro está, y del otro estamos sacando la alta viscosidad, y con eso acabamos generando pues una sinergia que al final pues acaba llevándonos a soluciones muy eficientes en términos de superficie de rodadura en vías de alto volumen de tránsito. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué aplicaciones podemos utilizar estos tratamientos superficiales de alto desempeño? Primeramente, como les decía, podemos empezar desde lo básico, podemos empezar desde superficies de rodadura. ¿Ok? Es decir, sobre una carpeta asfáltica existente, de repente como una política de mantenimiento o conservación, podemos colocar un tratamiento superficial, ¿correcto? Que nos puede servir como una superficie de rodadura de esa vía de alto volumen de tránsito. Entonces podríamos colocar un tratamiento superficial, ya sea simple o doble, el cual nos servirá como superficie de rodadura, ¿correcto? ¿Cómo que más nos puede servir? En muchos proyectos a veces lo que pasa es que tenemos pavimentos flexibles y estos pavimentos flexibles tienen presencia de fisuras, ¿no? Entonces, y si tienen presencia de fisuras y esa zona está en una zona con presencia de lluvias, cuando hay lluvias, el agua puede ingresar a través de estas fisuras y puede empezar a generarnos problemas de deterioro a nivel de base, debilitar la estructura del pavimento y eso generarnos un problema futuro, ¿correcto? Entonces, nosotros como política de mantenimiento sobre estos pavimentos fisurados podríamos colocar un tratamiento superficial de alto desempeño, de manera que el hecho de utilizar un ligante asfáltico modificado con polímero caucho trabaje de esta forma frente a las tensiones que se generen en la fisura. Entonces, pues esto hace que, como esto tiene recuperación elástica, una elasticidad muy buena y a su vez genera una membrana bastante considerable debido a la alta viscosidad que estos tienen, entonces pues esto trabaja como una membrana de absorción de tensiones y la fisura acaba no reflejándose y entonces pues acaba protegiéndonos, acaba sellándonos toda esa superficie, protegiendo de esta manera la infraestructura del pavimento, ¿correcto? Entonces eso es importantísimo en el tema de pavimentos fisurados. Y por otro lado, incluso nosotros podemos utilizar este tipo de aplicaciones, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un recapeo asfáltico, de repente tenemos la necesidad de mejorar las características de ese pavimento, no solamente en términos estructurales, sino ir y todo ello, entonces pues decidimos de repente hacer un fresado, entonces y a nivel de ese fresado nosotros encontramos que el pavimento está con un nivel de fisuración bastante grande, de repente un nivel de fisuración mediano inclusive, entonces pues sabemos que esas fisuras, si nosotros colocamos un recapeo, ya sea como un refuerzo, como una regularización de esa superficie, esas fisuras luego se van a reflejar en el tiempo. Nosotros sabemos que existen inclusive muchos estudios que hablan sobre la reflexión de fisuras y estos estudios a veces nos dicen pues que estas reflexiones de fisuras, dependiendo del tipo de material que se haya utilizado en la superficie de rodadura, puede ser, por ejemplo, de 1 pulgada por año, por ejemplo, en mezclas asfálticas convencionales, ¿no? Entonces, eso hace pues que en un corto periodo de tiempo las fisuras se puedan ver reflejadas en la superficie del pavimento. Entonces nosotros podríamos utilizar este tipo de aplicaciones como membranas de absorción de tensiones. ¿A qué me refiero con esto? Que estas membranas que nosotros vayamos a colocar sobre el pavimento fresado, ¿verdad? Sobre el pavimento fresado nosotros podríamos hacer riego de este ligante con una tasa bastante considerable, tasas normalmente superiores al 1.5 litros por metro cuadrado, y ahí colocar un riego de gravilla, ¿no? Entonces podríamos colocar un riego de gravilla, podríamos hacer eso en 2 capas, por ejemplo, otra capa nuevamente y otro riego de gravilla, y sobre esa membrana de absorción de tensiones, que sería como un tratamiento superficial doble, ¿verdad? Colocamos ya recién nuestro recapeo asfáltico. Entonces, el hecho de utilizar este tratamiento superficial como membrana de absorción de tensiones a nosotros nos ayuda pues a retardar el reflejo de fisuras, ¿no? Y esos retardos se pueden dar en una cantidad de años bastante considerable, lo cual pues acaba siendo una solución muy interesante como capa intermedia o como un interlayer que nos ayuda pues a retardar el problema de reflexión de fisuras, que es un problema bastante complejo en el tema de mantenimiento y conservación de carreteras, donde nosotros acabamos utilizando muchas veces
estos recapeos asfálticos sobre pavimentos fisurados. Entonces, pues, con esta solución nosotros podríamos tener un retardo bastante considerable y una carretera con excelente desempeño en el tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando hablamos de tratamientos superficiales hemos estado hablando de todas estas aplicaciones. Cuando hablamos de tratamientos superficiales de alto desempeño, al igual que en los tratamientos superficiales estándar, estos pueden ser simples, pueden ser dobles o pueden ser triples, ¿ok? El concepto es el mismo, como verán, las gradaciones normalmente son las mismas, lo que cambia es el tipo de ligante asfáltico, ¿no? Lo que cambia es el tipo de ligante asfáltico y las características del agregado en cuanto a limpieza y en cuanto a estos que no deben de tener humedad y deben estar completamente secos, ¿no? Entonces, pero podemos hacer cualquiera de estas opciones, ya sean simples, dobles o triples, ¿correcto? Entonces, el tema luego viene, pues, oye, ¿y por qué debo utilizar un tratamiento superficial de alto desempeño? O sea, las preguntas a veces surgen por ahí. O sea, ¿por qué es esta la solución adecuada, por ejemplo, para mi proyecto, ¿no? O sea, tiene que cuestionarse. Primeramente hay que tener en cuenta y hay que tener claro que estos tratamientos superficiales de alto desempeño garantizan una superficie de rodadura segura, ¿ok? ¿Por qué hablamos de seguridad? Porque tienen una rugosidad bastante buena, entonces pues esto evita problemas de derrapamiento, problemas, qué sé yo, en condiciones climáticas de repente con mucha lluvia y todo eso, donde puede haber problemas de hidroplaneo y todas esas cosas. Esto nos garantiza una rugosidad buena que va a garantizar pues seguridad a los usuarios, a los vehículos que transiten por esta vía. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Pueden ser aplicados sobre pavimentos fisurados. Estos se aplican sobre pavimentos fisurados, como ya lo comenté, y esto trabaja como una membrana de absorción de tensiones, ¿verdad? Y al ser una membrana de absorción de tensiones, esto lo que va a hacer es pues retardar el reflejo de fisuras y prolongar la vida útil de ese pavimento. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones acaban siendo la solución ad hoc. ¿Ok? ¿Qué más, señores? Nosotros, al utilizar estos asfaltos modificados de alta viscosidad, podemos generar una membrana con alto contenido de asfalto capaz de soportar también tensiones muy elevadas. Entonces, esto, por ejemplo, tanto como membrana de absorción de tensiones o como superficie de rodadura sobre pavimentos fisurados, acaba siendo una alternativa de solución también bastante interesante, ya que cubrir una superficie de un pavimento fisurado con esta membrana de absorción de tensiones o con esta membrana asfáltica, ¿verdad? Rico en ligante asfáltico y con la cantidad de gravilla suficiente y con el tamaño de gravilla suficiente, a nosotros nos va a garantizar pues que el agua no ingrese a las capas inferiores del pavimento y de esa forma vamos a obtener una mayor durabilidad de esa vía frente de repente a otras soluciones que podrían fallar en tiempos mucho más cortos. ¿Correcto? ¿Qué más, señores? El hecho de utilizar nosotros asfaltos modificados y que estos sean de alta viscosidad también nos reduce los fenómenos de exudaciones o desplazamientos. ¿Por qué? Porque un asfalto modificado, al ser muy viscoso, no genera pues esas exudaciones que podríamos tener con otros tipos de ligantes de repente mucho más blandos. ¿Correcto? ¿Qué más? Nuevamente volvemos a la seguridad. El hecho de tener una superficie muy rugosa hace que nosotros tengamos mejoras en la seguridad por la alta resistencia al deslizamiento, tanto en condiciones climáticas secas como en condiciones climáticas lluviosas, donde inclusive esto nos ayuda a evacuar muy rápidamente el agua hacia la parte exterior de la carretera o del pavimento, evitando pues cualquier problema por efecto de la acción del agua, ¿no? Y finalmente podemos decir que este tipo de tratamientos superficiales también son bastante valorados debido a que el hecho de tener una rugosidad bastante elevada genera pues una disminución en la contaminación sonora, ¿no? Entonces genera una reducción en el número de decibeles que se generan en esta carretera, y de esa manera pues nosotros podemos tener también una solución más sostenible en términos de contaminación sonora, ¿no? Muy bien, entonces estábamos hablando, por ejemplo, de que este tratamiento superficial es muy utilizado en el tema de mantenimiento y conservación de carreteras, y decíamos pues que una de las aplicaciones en las que se usa este tipo de tratamientos superficiales de alto desempeño puede ser sobre pavimentos fisurados, ¿no?
Entonces podríamos tener un pavimento como el que vemos en esta imagen. Esta imagen es de un pavimento donde efectivamente hemos utilizado esta solución, ¿no?, como parte de un mantenimiento periódico para resolver el problema de la fisuración, para resolver el problema de la reflexión de fisuras y evitar que el agua ingrese pues en las capas inferiores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pavimento fisurado en bloques, ¿verdad? Tenemos un pavimento fisurado en bloques, tanto fisuras longitudinales, transversales, entonces presentamos bloques. Entonces de repente este pavimento nosotros a través de una política de mantenimiento con este tipo de soluciones podemos darle viabilidad y resolver el problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya estamos con un pavimento con estas características? Es decir, un pavimento completamente fisurado del tipo piel de cocodrilo, bastante envejecido y todo ello. Entonces, pues probablemente este ya no es un candidato a poder realizar pues una aplicación de tratamiento superficial o poder hacer alguna solución de mantenimiento, ¿verdad? Probablemente aquí lo que nos toca ya es un proceso de rehabilitación donde la alternativa más correcta en este caso puede ser un reciclado a profundidad, por ejemplo, ¿no?, u otro tipo de soluciones. Pero finalmente, en este caso, ya los tratamientos superficiales ya no deberían de aplicarse, ¿no? Entonces, algunos me dirán, Jorge, pero muchas veces en nuestro país hemos hecho cosas que a veces ya no deben hacerse. Y efectivamente, yo recuerdo hace muchísimos años, hace como 15 años, estábamos viendo un proyecto justamente en una zona de altura entre Sicuán y La Raya, y la carretera en muchos sectores se encontraba de esta forma, ¿no? Y acabamos de alguna manera prolongando la vida útil de ese pavimento utilizando tratamientos superficiales, ¿no? Tratamientos superficiales dobles, bajo un sello de arena, y así acabamos prolongando hasta poder concluir con el tiempo de conservación de ese proyecto, ¿no? Entonces, pero lo ideal en este caso, como les digo, señores, lo ideal es utilizar otro tipo de soluciones como son el reciclado. Si estamos en esta opción, el tratamiento superficial de alto desempeño sí puede ser la alternativa correcta para resolver este tipo de problemas. Muy bien. O, por ejemplo, de repente nosotros estamos con una carretera con muy buena apariencia visual, pero con presencia de fisuras como las que vemos aquí, ¿no? Entonces, de repente hacemos pues una evaluación y vemos que el único problema que tenemos aquí es alguna presencia de algunas fisuras y de repente alguna parte con agregados pulidos. Entonces, en ese tipo de situaciones también los tratamientos superficiales de alto desempeño pueden acabar siendo pues la mejor alternativa de solución, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado me resuelve el problema de la fisuración trabajando como una membrana de absorción de tensiones, y por otro lado me resuelve el problema de que de repente pues yo tengo agregados pulidos. Entonces con este tratamiento superficial yo le voy a poder otorgar un coeficiente de fricción bastante bueno, que va a hacer pues que esta carretera recupere sus características de seguridad que tiene, ¿correcto? Entonces, son condiciones en las que nosotros podemos aplicar este tipo de soluciones. Por ejemplo, les comentaba el anterior caso, ¿no? Este caso, ¿verdad?, de pavimento fisurado en bloques, ¿no?, con bastantes presencias en algunos tramos, donde nosotros optamos por utilizar este tipo de tratamiento superficial de alto desempeño. Este tramo es el tramo de la carretera entre el desvío Matarani al Fiscal, ¿no? Y no solamente se hizo en ese tramo, se hizo en realidad en varios tramos desde el desvío Quilca hasta el Fiscal. Entonces se ejecutó en varios tramos de esa concesión donde se tenían pues situaciones de fisuras como las que vemos en esta imagen, las cuales se sellaron primeramente con sellantes elastoméricos, o fisuración inclusive de este nivel, ¿no? Entonces un nivel de fisuración bastante severo, ¿no?, donde se realizó este tipo de aplicaciones con el objetivo pues de prolongar la vida útil de este pavimento. Muy bien, entonces, ¿qué equipos nosotros necesitamos, por ejemplo, para realizar este tipo de tratamientos superficiales? Normalmente los equipos que vamos a utilizar, señores, son los mismos que estamos acostumbrados a utilizar pues cuando hacemos tratamientos superficiales con emulsiones asfálticas o con asfaltos diluidos, es decir, la escoba mecánica, probablemente una compresora que va a acompañar a la escoba mecánica, ¿verdad? El camión imprimador, ¿no?, para hacer el riego del ligante asfáltico, en este caso el asfalto modificado, una gravilladora, que es la que nos va a servir para hacer el esparcido de la gravilla, el volquete, que es para transportar los agregados,
el rodillo tándem, que es para realizar el acomodamiento de las partículas de los agregados, y el rodillo neumático para poder garantizar pues la adhesión del agregado con el ligante, ¿correcto? Entonces son los equipos estándares a los que estamos acostumbrados a utilizar. Pero también podríamos trabajar con equipos de riego sincronizado, por ejemplo, estos camiones del tipo chip seal, que tienen pues estos chip sealer tienen la aplicación de ligante, ¿no? Y inmediatamente después a unos 60 80 centímetros y hacemos la aplicación de la gravilla. Entonces ya nos permiten las dos aplicaciones en una sola pasada, entonces eso acaba siendo también una solución bastante interesante. ¿Ok? Entonces esto acabaría reemplazando el camión imprimador y la gravilladora, ¿correcto? Y por otro lado, nosotros sí seguiríamos necesitando pues el equipo de limpieza y el equipo de acomodamiento de las partículas, que en este caso es el rodillo tándem, y el de rodillado, que sería el rodillo neumático, ¿no? ¿Por qué hablo rodillado? ¿Por qué no digo compactación? Porque en un tratamiento superficial nosotros no compactamos. Nosotros lo que hacemos básicamente es un rodillado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamientos superficiales y hablamos de este tipo de aplicaciones, lo primero que nosotros tenemos que pensar para una aplicación es una calibración de los equipos. Por eso les decía, muchas veces uno acaba seleccionando uno u otra tecnología en función a la disponibilidad de equipos, en función a que si los equipos son los adecuados para poder trabajar con ese tipo de materiales. Entonces, nosotros tenemos que hacer entonces primero esta calibración del equipo. Entonces, en esta calibración del equipo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es determinar la altura de la barra de imprimación, ¿no? Con respecto a la superficie sobre la cual vamos a aplicar, de manera que nosotros podamos tener pues ya sea un traslape simple como el que vemos en esta imagen, o de repente podemos venir un poco más abajo donde pueda tener pues un traslape doble, ¿correcto? O inclusive de repente un traslape triple, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de las características, por ejemplo, de nuestro proyecto. Normalmente, si ustedes me dicen, oye, normalmente, ¿cómo uno hace la calibración? Normalmente suele utilizarse un traslape doble, ¿ok? Eso es casi el estándar. Sin embargo, también podría existir calibraciones con altura de barra de imprimación con traslape triple, como vemos en esta imagen, ¿ok? Siempre y cuando en la zona donde nosotros vayamos a estar utilizando este tipo de solución no haya mucha presencia de vientos. Si hay mucha presencia de vientos, no es recomendable el utilizar el traslape triple. Es mejor utilizar únicamente el traslape doble, ya que va a ser una altura de la barra un poquito menor. Entonces va a evitar que los vientos afecten en gran medida. ¿Ok? Entonces, más o menos sería la imagen como esta, ¿verdad? Donde nosotros tenemos los abanicos. Obviamente, para nosotros tener este traslape perfectamente definido, nosotros tenemos que tener primero la altura de la barra y segundo, el ángulo de inclinación de las boquitas. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en consideración. Que mi equipo esté debidamente calibrado, que mi equipo tenga las características de la bomba y todas las características para poder aplicar este tipo de materiales. ¿Ok? Una vez que yo tengo el equipo calibrado con sus características necesarias, entonces yo ya tengo que pensar en algunas consideraciones que son importantísimas para nosotros empezar a realizar este tratamiento superficial de alto desempeño. Y lo primero, señores, es que la superficie a ser tratada, la superficie donde voy a colocar este tratamiento superficial, debe estar completamente limpia y seca. O sea, ese es el primer requisito. Debe estar completamente limpia o seca. ¿Por qué completamente limpia y seca? Porque si esta superficie presenta, por ejemplo, presencia de polvo, ¿no? O algunas partículas, entonces estos trabajan como antiadherentes. El asfalto se va a adherir a ese polvo y no se va a adherir al sustrato, y por lo tanto, pues esto no va a funcionar muy bien. ¿Qué pasa si no está seco? El asfalto y la humedad no se llevan bien. Mientras haya presencia de agua en una superficie, ¿ok? Ya sea este agregado, ya sea un pavimento o lo que fuera, el asfalto en caliente, que vamos a colocar a 180 grados, no se va a adherir. Entonces, al no adherirse, entonces crea un plano de falla. Entonces, eso es un problema. Nosotros tenemos que tener la superficie sobre la que vamos a colocar completamente limpia y completamente seca. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, señores, y acá está marcado en negrito, que los agregados deben estar completamente limpios y secos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de preferencia, si nosotros vamos a hacer un tratamiento superficial de alto desempeño, nosotros lavemos los agregados. Entonces, una vez que estén lavados, tenemos que secarlos y tener de esta manera los agregados listos para la ejecución del trabajo. ¿Ok?
¿Qué más, señores? ¿Cuál es la otra consideración? El ligante asfáltico, ya les dije, debido a que estos son muy viscosos, porque estamos hablando de asfaltos modificados con polímero o modificados con caucho molido de neumáticos, entonces, pues, al ser muy viscoso, su aplicación se hace a temperaturas normalmente alrededor de los 180 grados. Son temperaturas bastante elevadas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque finalmente la temperatura es la que nos determina la viscosidad y esa es la que nos va a determinar finalmente la homogeneidad de la aplicación del ligante sobre el estrato sobre el cual vamos a colocar pues este tratamiento superficial. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los vehículos o los camiones que vamos a utilizar para este tipo de aplicaciones, si nosotros hablamos, por ejemplo, de vehículos para tratamientos superficiales con asfalto modificado, estos deben de tener un sistema de calentamiento, un sistema de recirculación, ¿verdad? Que permita tener una temperatura homogénea y todo lo demás. Ahora, si nosotros hablamos inclusive de asfalto modificado con caucho, incluso ya no solamente es un sistema de recirculación, sino lo que vamos a necesitar probablemente sea un sistema también de agitación. ¿Para qué? Para poder mantener homogéneo el asfalto modificado con caucho. Entonces, dependiendo, como les digo, de las características de la solución o del tipo de solución, nosotros tenemos que optar por uno u otro equipo. ¿Correcto? Por eso les decía, muchas veces la limitante, más allá del tipo de ligante de seleccionar, va cuáles son los equipos que tengo disponibles para hacer esa ejecución. ¿Ok? ¿Qué más, señores? Otra consideración importante es que cuando estamos haciendo la aplicación o el riego de ligante, ¿no? Ese camión imprimador o ese camión distribuidor de asfalto no debe de alejarse muchísimo de la gravilladora. ¿Por qué esto? Porque el ligante asfáltico se enfría muy rápido. Entonces, lo que se quiere es que cuando hagamos la aplicación, entre la gravilla y la gravilla caiga sobre un ligante caliente de baja viscosidad y de esa forma pueda embeberse y pueda anclarse perfectamente. Entonces eso es importantísimo. Por eso es que una de las recomendaciones importantes es eso, poca distancia entre el camión imprimador y la gravilladora o esparcidora de agregados, ¿correcto? Y a su vez, también esta debe de mantener poca distancia con el rodillo tándem y con el rodillo neumático a su vez. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es que esta solución se ha hecho de manera rápida, que el ligante asfáltico no se nos enfríe y que nos garantice una adecuada adhesión de ese ligante con los áridos. Eso es lo que queremos. ¿Qué más, señores? Necesitamos un control de tasas de aplicación estricto, ¿ok? En este tipo de tratamientos superficiales. ¿Por qué? Porque excesos o defectos nos pueden traer inconvenientes. ¿Qué más? Las juntas longitudinales y transversales también requieren precauciones especiales. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos pues un doble traslape, entonces nos puede generar ciertas zonas con mayor presencia de asfalto y eso nos puede conllevar a exudaciones. O por otro lado, si nosotros no tenemos la cantidad de asfalto suficiente y hemos dejado, qué sé yo, algunas partes que no están muy unidas, entonces nos deja pues un área donde vamos a tener desprendimientos localizados, ¿no? Entonces hay que tener juntas longitudinales y transversales muy bien hechas, ¿no? Entonces importantísimo eso. ¿Qué más? Las temperaturas ambientes, como toda aplicación de pavimentos, nos dice que estas deben ser mayores a los 6 grados y en ascenso, es importante eso. Y obviamente contar con un personal calificado y de experiencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a tener un personal calificado que conozca este tipo de aplicaciones, la probabilidad de que tengamos problemas en el momento de la aplicación puede ser muy grande. ¿Ok? Hay una cosa interesante también en este tema de las aplicaciones de tratamientos superficiales de alto desempeño con asfaltos modificados con polímero y caucho. Yo les decía que una de las cosas más complejas es este tema de tener los agregados completamente limpios y secos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener completamente libres de polvo y seco es difícil. Pues entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que lavarlo, ¿verdad? De repente meterlo a una hidrolavadora, sacarlo y luego secarlo. Entonces uno dice, oye, pero si tengo tantos volúmenes muy grandes, ¿cómo los voy a secar? Entonces tendría que tener un horno, ¿verdad? Entonces, en los Estados Unidos, ¿qué es lo que se ha ido acostumbrando? Este tipo de soluciones ellos utilizan bastante en muchos estados, ¿no? Texas, por ejemplo, es uno de los estados que utiliza bastante estas aplicaciones de chip seal, ¿correcto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Entonces, primeramente lo lavan y a veces para secarlo de manera rápida utilizan una planta de asfalto. ¿Ok? Una planta de asfalto, entonces por la planta de asfalto lo pasan los áridos, entonces ahí el árido se calienta, ¿correcto? Y se seca por completo, entonces al final ese árido sale seco y eso se utiliza en el tratamiento superficial. Sin embargo, lo que ellos han visto también es una cosa muy interesante.
que en ese momento de realizar el secado de los áridos en la planta de asfalto, pueden inyectar un poquito de asfalto en la planta, más o menos 0.5 a 0.75% de contenido de asfalto. Entonces de esa forma generan pues algunos puntos que recubren en el árido, entonces acaban generando puntos de anclaje. Entonces eso es súper chévere porque ese prerecubrimiento del agregado que realizan en la planta de asfalto hace que el árido inclusive viaje a la aplicación, ¿no?, a una temperatura elevada, y cuando entra en contacto con el ligante asfáltico, este se embebe perfectamente y se adecua perfectamente, generando pues una membrana de muy buena adhesividad, entonces garantizando esta adhesión ligante agregado. Entonces esto es importantísimo. Entonces, el prerecubrimiento de los agregados en plantas de asfalto acaba siendo una solución muy interesante, solo que esto obviamente desde el punto de vista económico podría volverse caro porque ya me haría la necesidad de utilizar una planta para poder hacer este trabajo de secado y recubrimiento, ¿verdad? Entonces ese es un tema. Muy bien, ¿qué más, señores? ¿Qué más dentro de las cosas a considerar? La limpieza de la superficie a ser aplicada, como les dije anteriormente. La superficie a ser aplicada, como está acá, debe estar completamente limpia, y no solo limpia, sino que a su vez seca. Entonces eso tenemos que garantizar, porque si no está completamente limpia y seca, entonces nuestro ligante asfáltico no se va a adherir como debe ser, ¿correcto? Entonces, una vez que tenemos todas esas consideraciones, ya nosotros podemos hacer la aplicación de nuestros tratamientos superficiales de alto desempeño, ¿verdad? Que son estas aplicaciones con asfaltos modificados, y normalmente las tasas de ligante asfáltico en este tipo de aplicaciones normalmente suelen ser un poquito mayores que, por ejemplo, pues cuando nosotros utilizamos tasas de asfalto residual en emulsiones. Entonces, por ejemplo, no sé, pues la primera capa o un tratamiento superficial simple puede variar sus tasas de aplicación entre 1.4 y 2 litros por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, podría colocar 1.6 o 1.7 litros por metro cuadrado de ligante asfáltico, y sobre ello su riego de gravilla, ¿no? Dependiendo del uso granulométrico que vayamos a utilizar, será la cantidad de gravilla que vayamos a utilizar por metro cuadrado, ¿correcto? Pero estamos hablando pues rangos más o menos, como les digo, entre 1.4 a 2, estaríamos hablando más o menos promedio de 1.6, 1.7 litros por metro cuadrado de cada capa. Si yo tengo que hacer en 2 capas, igual estaré en esos ratios, ¿verdad? Entonces cada capa, y de esa forma nosotros podemos ir aplicando este tipo de solución con las consideraciones que hemos descrito minutos atrás, ¿correcto? Ahora, importantísimo, señores, que cuando nosotros hablamos de este tipo de aplicaciones, que los agregados, como les digo, estén limpios y secos. Como pueden ver aquí en la imagen, aquí no hay absolutamente nada de presencia de polvo. Entonces tenemos una aplicación perfecta con agregados completamente limpios y secos, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Y luego de la aplicación ya nosotros podemos venir con el tema de la compactación con los rodillos. Es recomendable siempre utilizar el rodillo tándem como un tema de acomodamiento de los agregados para generar tipo una alfombra, tipo una membrana, y posterior a ello con los rodillos neumáticos para que estos agregados se generen un anclaje en ese ligante asfáltico. ¿Ok? Y posterior a la aplicación, si nosotros hacemos ya sea en una capa, 2 capas o 3 capas, nosotros realizaremos pues el barrido posterior a cada aplicación, ¿no? Entonces normalmente en este tipo de aplicaciones, como el ligante asfáltico es un asfalto modificado y esto se aplica a altas temperaturas, basta que el ligante enfríe a la temperatura ambiente, que eso puede ser alrededor de los 30 minutos. Eso obviamente está en función a las condiciones climáticas de cada proyecto. Entonces, una vez que ya pasa ese tiempo, ya podemos hacer el siguiente barrido, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí tenemos algunas fotografías de una experiencia, por ejemplo, realizada aquí en Perú, en la carretera, como les decía, entre el desvío Matarani hacia el Fiscal. En realidad esta aplicación se hizo en varios tramos, pero ese es el tramo que hasta ahorita continúa, porque los otros tramos ya han sido cubiertos con una carpeta asfáltica y están trabajando como una membrana de absorción de tensiones, pero en este tramo todavía el tratamiento superficial a la fecha está trabajando en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Conforme les decía, se hace la aplicación del ligante a 180 grados, ¿correcto? Con todos los implementos de seguridad. Entonces vemos la aplicación de asfalto a alta temperatura e inmediatamente después se encuentra la gravilladora,
¿correcto? La gravilla ahora haciendo una aplicación de riego de agregados uniforme, ¿correcto? Y posteriormente a la aplicación de la gravilla ahora nosotros tenemos pues los rodillos y hacia el tándem, ¿correcto? Para realizar un acomodamiento de las partículas de agregado y posteriormente vendrá pues el rodillo neumático para generar ese anclaje. ¿Ok? La segunda capa en este tipo de aplicaciones, y hemos dicho que este tipo de aplicaciones basta que enfríe para que pueda ser abierto al tráfico, que eso puede darse pues a la media hora inclusive de haber terminado la aplicación, ¿no? Entonces, en este tipo de soluciones nosotros sí podríamos hacer la segunda aplicación el mismo día. ¿Por qué? Porque acá basta que se enfríe y ya está listo para recibir la siguiente capa. Entonces se enfría y ya podemos colocar inmediatamente después la siguiente capa, ¿correcto? Entonces eso también es muy importante y es una ventaja bastante interesante que nos permite a nosotros pues poder trabajar las dos capas de repente en el mismo día, ¿no? Entonces, y posteriormente a esa segunda aplicación igual hay que hacer un rodillado para poder distribuir bien las partículas de agregado, ¿correcto? Y luego ya vendremos con los rodillos neumáticos para poder generar un mejor anclaje y de esta forma nosotros podamos tener una carretera con las características de calidad que necesitamos. ¿Ok? Yo les dije que durante el proceso constructivo había que tener también algunos cuidados, principalmente en las juntas, ¿verdad? Las juntas longitudinales, donde se recomienda utilizar ya sean estas geomembranas o utilizar estos cartones, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar este tipo de inconvenientes y generar que el traslape sea perfecto. Entonces eso es importantísimo, ¿ok? Esto es importante, señores. Entonces, nosotros podemos ir trabajando un carril, un sentido, y el otro sentido podemos ir aperturando al tráfico de manera que no generemos pues grandes interferencias a los usuarios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otra aplicación de tratamiento superficial, ¿no? Entonces, con los equipos adecuados. Y de esa forma nosotros podemos tener un tratamiento superficial de alto desempeño, como este caso del proyecto de la carretera Panamericana Sur, como les digo, de desvío Quilca hacia el Fiscal, ¿no? Donde esta aplicación se realizó, señores, en el año 2011. Esto fue hecho en el año 2011. Esta fotografía fue 4 años después, ¿correcto? Y hace un poco más de un mes yo tuve la suerte de poder estar haciendo nuevamente la evaluación de este tramo, el cual se encuentra en perfectas condiciones después de 11 años de vida en servicio. Entonces, eso es un poco mostrarles el tema de la efectividad de estos tratamientos superficiales de alto desempeño. Ahora, ¿qué carreteras, por ejemplo, en el Perú tienen este tipo de aplicaciones? Como les digo, este de desvío Quilca, perdón, el de desvío Matarani hacia el Fiscal, ese tramo es hecho con asfalto modificado con polímero, y otro tramo de carretera también que es hecho con este tipo de soluciones es la carretera que ingresa a la mina Antamina, que va desde Conococha hasta Yanacancha, ¿no? Que son como 120 kilómetros, donde la superficie de rodadura también acaba siendo un tratamiento superficial doble con asfalto modificado con polímero. ¿Ok? Entonces son proyectos de alto volumen de tránsito. Estamos hablando de la carretera Panamericana, el cual hoy en día ya esta aplicación viene 15 años trabajando, ¿correcto? Esta foto fue 7 años después de servicio, ¿no? Entonces es algo que seguimos monitorando. Entonces pues acaban siendo soluciones muy, muy eficientes desde el punto de vista de costo-beneficio, ¿no? Ahora, cuando aplicamos un tratamiento superficial doble, como les dije, pues nos queda así de esta forma, nos queda el color de la gravilla, ¿verdad? Así como vemos aquí en esta imagen. Y con el pasar de los años, a los 4 años ya vemos que ya tiene una coloración un poquitita más oscura, ¿verdad? Y aquí después de 7, igual lo que podemos ver pues es que parte de los agregados en la superficie ya se han empezado a marcar con asfalto. Sin embargo, seguimos teniendo esa textura y esa característica pues como de una piedra gris, ¿no? Entonces, hoy en día, señores, muchas veces a muchos concesionarios, a muchos conservadores de carretera, pues no les gusta esta textura o esta superficie de color gris y siempre prefieren un color negro, ¿verdad? Que es el de pavimentos, el que estamos acostumbrados de repente en pavimentos flexibles. Entonces, una de las cosas que podemos hacer ante estas situaciones es hacer unas aplicaciones de Foxil. Entonces, es un riego de emulsión asfáltica, ¿correcto? Incluso esto se coloca diluido en agua y de esta forma nosotros podemos tener una aplicación del tipo Foxil como vemos en la imagen. Ahora, este Foxil no solo nos sirve para dar color y llevar de una carretera que tenía este color gris a llevar a una carretera que tenga este color negro. No solo sirve para dar el color, sino que además sirve para que algunas partículas de agregado que recién se han
colocados, se han arrodillado y todo ello, se anclen perfectamente. Entonces el ligante adhiere y estos hacen que con el paso de los vehículos se genere una mayor adhesión y no exista pérdida de partículas finas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, eso es un poco el contexto que yo quería hablarles sobre los tratamientos superficiales de alto desempeño. Y ahora, a mí me gustaría hablarles un poquito sobre los problemas en la aplicación. ¿Por qué? Porque de repente esto es algo que nadie lo toca, a nadie le gusta decir cuáles son los problemas que pueden suscitarse. Y es importante saber de estos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo sabemos, nosotros ya vamos a tener mucho más cuidado en el momento de la ejecución. Porque muchas veces no le prestamos la debida atención y al final acabamos teniendo este tipo de inconvenientes. Uno de los principales problemas en tratamientos superficiales, y no solo en los de alto desempeño, sino de tratamientos superficiales en general, acaba siendo estos problemas debido a la mala calibración de la altura de la barra de imprimación. ¿Qué quiere decir esto, señores? Cuando nosotros no calibramos esta altura de la barra de imprimación de manera adecuada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada boquilla tiene un ancho, ¿correcto? Y si, por ejemplo, nos encontramos con la superficie de pavimento acá, en este punto, como vemos aquí en la imagen, entonces nosotros vemos aquí que se está traslapando y aquí hay un punto donde tenemos mayores contenidos de asfalto. ¿Ok? En esos puntos tenemos mayores contenidos de asfalto. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es esto, ¿no? Entonces, primera capa, segunda capa, tercera capa, y acá incluso hay algunos puntos con mayor contenido de asfalto, ¿no? Tal cual, lo único que estamos haciendo es la verificación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de situación, una mala altura de la barra de imprimación? Lo que va a pasar es que se nos va a generar estrías, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros, sumado a esto, tenemos, pues, no sé, algunas boquillas desalineadas? Entonces esas estrías se nos hacen todavía más críticas, o de repente algunas boquillas obstruidas, entonces peor, en algunos puntos incluso nos saldrá ligante asfáltico, en otros saldrá, entonces eso nos puede generar problemas. ¿Y cuál es uno de los primeros problemas que nos puede generar eso? Justamente este tipo de estrías. Entonces, muchas veces vemos carreteras pues con presencia de estrías. Entonces decimos, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces, probablemente se pueda deber a la altura de la barra de imprimación, pero también se puede deber justamente debido a la mala calibración de los equipos, ¿verdad? Pero también se puede deber a que de repente hemos colocado poco ligante asfáltico previsto de acuerdo al diseño, que los agregados hayan estado muy sucios. Cuando los agregados están sucios tienden a tener este tipo de deterioro, que hayamos tenido malas condiciones climáticas que hayan hecho que el ligante se vuelva muy viscoso de manera muy rápida, entonces no ha generado buena adhesión con los áridos al momento de colocarse, o una mala compactación, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas pueden influir en que se nos genere este tipo de problemas de estriado, ¿ok? Muy bien, otro tema, que esto sí es más orientado a los tratamientos superficiales de alto desempeño, es que estos, ya les dije, señores, no aceptan humedad en ninguna parte del proceso. Ya les dije, los agregados tenían que estar completamente limpios y secos, las superficies de rodura tienen que estar completamente limpia y seca. O sea, esto no nos acepta que haya humedad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llovió en la carretera y, bueno, nosotros ya queremos colocar el tratamiento? No vamos a poder. ¿Por qué? Porque hay presencia de agua superficial. Y esa presencia de agua superficial que se ha metido en los poros, en los intersticios de los vacíos de la carpeta asfáltica, finalmente nos traería problemas. Entonces, probablemente si tenemos una presencia de lluvia, vamos a tener que esperar hasta el día siguiente hasta que esto esté completamente seco, ¿no? Entonces, no se acepta humedad en ninguna parte del proceso. ¿Qué pasa si nosotros tenemos agua? ¿Qué pasa si nosotros colocamos un tratamiento superficial sobre un pavimento que presente humedad? Obviamente acá está súper saturado, ¿verdad? No necesitamos que esté así, simplemente que presente humedad. Lo que va a pasar, señores, es que ya les dije, el asfalto y el agua no se adhieren. Entonces, al no adherirse, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar la membrana de asfalto que nosotros vayamos a colocar, el asfalto y la gravilla se van a desplazar como si fuese, pues, una frazada, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, hasta para verlo como gracioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no va a haber adhesión de esta capa asfáltica con esta siguiente membrana, que es el tratamiento superficial de alto desempeño, ¿no? ¿Y por qué no va a haber esa adherencia? Porque hay presencia de agua y el agua trabaja como un antiadherente, ¿ok? Entonces, señores, este sistema no acepta humedad de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Otro tema muy importante y que nos puede generar un problema muy serio en la aplicación de tratamientos superficiales de alto desempeño es el tema de tener agregados
que tengan presencia de polvo, ¿correcto? No podemos utilizar este tipo de agregados. Si tenemos agregados con presencia de polvo, lo que tenemos que hacer es lavar, ¿ok? No hay otra opción, lavarlos y secarlos. Caso contrario, nosotros no podemos utilizar este tipo de aplicaciones porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a ser hasta contraproducente. El polvo que cae aquí, no sé si ustedes observan perfectamente aquí, es como, imagínense, estoy botando un talco. Aquí coloqué el ligante para adherir y luego le boto un talco. Entonces este talco como que va a trabajar como un antiadherente porque el polvo es el que se pega al ligante asfáltico y luego viene la gravilla y a la gravilla ya no tiene que pegarse. Entonces es un problema grande. Entonces nosotros necesitamos que la aplicación sea de esta forma, que la aplicación sea perfecta y que no haya presencia de polvo que me genere pues un problema de tener un antiadherente previo, ¿correcto? Entonces cuando nosotros tenemos presencia de polvo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo luego se nos desprende. ¿Por qué? Porque el polvo cubrió la superficie de asfalto, trabajó como antiadherente y cuando vienen las gravillas esto rápidamente se desprende, es como que no tuviese el ligante en la parte inferior y eso genera un problema serio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos este tipo de problemas? Hemos colocado, miren, la cantidad de material que se ha desprendido. Por ejemplo, este es el caso en el proyecto, ¿no? Por eso son lecciones aprendidas y que cuando uno utiliza un agregado, pues que de repente no era el seleccionado para la aplicación, al final lo que acaba generando es esto. Entonces genera grandes pérdidas económicas y aquí vemos pues la cantidad de material suelto, de esa gravilla suelta. Pero esa gravilla suelta a su vez acaba muchas veces rompiendo parabrisas de carros, ¿verdad? Entonces eso es un problema muy serio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema en la aplicación, sino es un problema también para los usuarios que puede generar grandes pérdidas económicas e inclusive grandes problemas de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos eliminar, por ejemplo, estos problemas de desprendimientos? O sea, que no se me desprendan debido a la acción de polvo, por ejemplo. O sea, ¿cómo elimino esto? Entonces, la forma de eliminar esos desprendimientos debido a la acción del polvo, justamente es lo que ya les comenté hace unos minutos atrás, que es utilizar agregados pre-recubiertos con cemento asfáltico de manera que con esto ya el desprendimiento es cero, ¿ok? Y de esa forma nosotros vamos a acabar teniendo pues una solución muchísimo más adecuada, por ejemplo, para poder liberar al tráfico de manera muy rápida. ¿Ok? Otro problema que podemos presentar en la aplicación de tratamientos superficiales es estas aplicaciones de tazas no uniformes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en algunas zonas donde no entra pues todas las boquillas del camión imprimador y muchas veces tenemos que hacerlo de manera manual, ¿correcto? Entonces vamos a tener este tipo de inconvenientes, tazas de aplicación que no están uniformes, que vamos a tener excesos, defectos en algunos puntos, ¿correcto? Debido a esa aplicación manual. O podríamos tener, por ejemplo, inadecuadas presiones de la barra de aplicación, entonces sí podemos tener este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir tomándolo en consideración para ir resolviéndolos antes de realizar la aplicación. ¿Ok? Otra cosa es referente a las tasas de aplicación de los agregados. En tratamientos superficiales, ya hemos dicho que estos lo podemos diseñar por cualquier metodología, ¿no? La metodología de MacLeod es una de las más utilizadas, ¿no? Y el Asphalt Institute te da ya incluso unas tablitas, pero estas tablitas y todo lo demás se debe de verificar a través de un tramo de prueba en el proyecto. Entonces, y en ese tramo de prueba finalmente es uno donde determina pues cuánto es la cantidad de agregados, cuánto es la cantidad de ligante que finalmente voy a utilizar. ¿Eso para qué? Para evitar, por ejemplo, pérdidas de áridos debido a exceso de árido, por ejemplo, y que ese exceso de árido pueda generar pues, problemas de rotura de parabrisas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro problema que podemos tener en los tratamientos superficiales es el hecho de utilizar agregados que no sean cúbicos, agregados que tienen un índice de forma de estas características, ¿no? Un poco más aplanados, ni siquiera acá tenemos chatas y alargadas, porque ninguno de los agregados tiene una relación 3:1, probablemente la relación es 2:1, ¿no? En la mayoría de ellas, pero igual, miren, aún estando con esa relación 2:1 y tengamos una relación de 1:3 o de 1:5, que es lo que nos pide pues en el tema de chatas y alargadas, lo que nosotros podemos tener es esto, ¿no? Que los áridos tienden a acomodarse en la cara de mayor área y por lo tanto estos acaban empujando a los otros
Y si nosotros tenemos ese problema desde el punto de vista granulométrico, muchas veces podemos tener exceso de ligante. Entonces, ¿qué pasa? En estos puntos se nos genera exudación. Entonces, podemos tener riesgo de exudación. Pero no solo riesgo de exudación, sino que a su vez estos puntos a su vez tienen el problema de empezar a perder los áridos. Entonces, ¿por qué? Porque ya como vemos, uno está empujando al otro, entonces hay momentos en el que vamos a tener pérdida de áridos. ¿Ok? O de repente, pues no tengo la cantidad suficiente de rodillos para poder realizar esa densificación, ese rodillado adecuado. Entonces, pues ya se me enfría el asfalto modificado, ya se me enfría esa interacción entre el árido y el ligante. Entonces, no logramos tener una buena densificación, un buen rodillado. Entonces, eso es importantísimo, que nosotros tengamos la cantidad de rodillos necesarios para poder resolver el problema de rodillado propiamente dicho. ¿Correcto? El barrido. El barrido es otro problema también. Si nosotros hacemos los barridos de repente en tiempos muy cortos, es decir, colocamos la aplicación y no sé, pues a los 10, 15 minutos ya queremos abrir al tráfico, entonces queremos barrer. Entonces, si nosotros aplicamos en tiempos muy cortos, nosotros vamos a tener problemas de desprendimiento, ¿no? Entonces, es importantísimo, primero, que las aplicaciones las dejemos de curar por un periodo de tiempo, en este caso las dejemos enfriar hasta temperatura ambiente, y una vez que estén a temperatura ambiente, recién hacer ese proceso de barrido. ¿Cuánto tiempo puede demorar eso, señores? Dependiendo de la experiencia, dependiendo de las condiciones climáticas, podrían estar entre media hora a 1 hora. ¿Ok? Es bastante rápido, no es demorado, es bastante rápido. ¿Correcto? Otro problema que se nos puede presentar son el tema de exudaciones o alisamientos, como los que vemos aquí, y eso normalmente cuando se presenta, normalmente cuando tengo cierto nivel de deformación, por más pequeñito que sea la deformación permanente en esta carretera, uno puede tener una deformación, ¿correcto? Entonces, cuando uno tiene pequeñas deformaciones, cuando hacemos la aplicación de riego de ligante, esa cantidad de ligante se coloca en este punto en mayor medida, ¿correcto? Y eso puede generarme esos problemas de exudación, ¿correcto? Otra razón por la cual me puede generar estos problemas de exudación es cuando nosotros tenemos agregados con una granulometría densa. Cuando hablamos de tratamientos superficiales, estos agregados tienen que tener pues una gradación casi uniforme, homogénea, casi un solo tamaño, ¿verdad? Lo ideal es eso. Pero aquí cuando tenemos muchos tamaños y tenemos muchos finos, por eso estamos hablando de una granulometría densa, eso acaba sellándonos la superficie, ¿no? Y eso acaba incluso poniéndose en el área, en la zona con área de mayor contacto, y eso acaba generándonos un problema de exudación o alisamiento. ¿Ok? Entonces, como verán, eso genera una serie de problemas, por eso es importante que nosotros vayamos a prever eso. ¿Ok? Otra cosa que puede pasar, por ejemplo, son las peladuras. ¿Cuándo suceden las peladuras o desprendimientos? Cuando tenemos, pues, qué sé yo, una limpieza inadecuada, principalmente tenemos presencia de polvo o algún elemento que haya quedado, y eso pues hace que no tengamos una buena adhesión, y eso nos puede generar ciertas peladuras, ¿ok? O por ejemplo parches que estén mal curados, ¿no? Es decir, parches que tengan presencia de agua y ese agua interfiere en la adhesión del ligante con el parche, con el área de parche, entonces pues acaba generándonos también problemas, por ejemplo, de peladuras, ¿no? Y finalmente, señores, pues uno de los grandes problemas es que este tipo de aplicaciones no acepta una superficie sucia. La superficie tiene que estar completamente limpia, libre de polvo, de cualquier partícula extraña, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si no, no voy a tener una adhesión adecuada de este tratamiento superficial que estamos aplicando contra el estrato, es decir, o contra el pavimento que nosotros vamos a proteger con este tratamiento superficial. Es decir, ese estrato pavimento que vamos a proteger puede ser una base granular, puede ser una base estabilizada, puede ser un pavimento de concreto asfáltico en caliente, ¿verdad? Podría ser cualquiera de esas condiciones. Muchas gracias, señores, a todos por acompañarnos siempre en nuestros webinars.